Karen, Daniel, qué gusto saludarte. Un placer estar contigo por acá y hablar contigo de algo que siempre nos ha impresionado y es, aunque suene feo, tu tesudez, tus ganas de hacer las cosas y de hacer las cosas por los demás y de enseñarnos, Karen. Dime, la última vez que estábamos platicando contigo, alguna de esas veces estábamos hablando de buscar más, encontrar esos lugares que permiten la inclusión, que permiten que la gente con discapacidad vaya, y justo viene el día de la discapacidad en estos días. Dime, Karen, ¿en qué estás hoy? Bueno, primero que nada te quiero dar dar las gracias por la entrevista. Te quiero decir que pues hoy en día estoy eh, reactivando mi canal de YouTube y de Facebook para, para conferencias, para cursos, para talleres, pero sobre todo para generar una conciencia de diversidad en la sociedad. Y como tú lo dijiste, es un, yo tengo la capacidad de crear proyectos inclusivos para que personas como yo tengamos espacios dignos y que podamos vivir la vida, no diría más cómodamente, pero vivir la vida cotidiana lo más cercano posible a una persona que no tiene discapacidad. Oye, Karen, dentro de todo eso, aparte vas a dar un curso, estás hablando y nos das puntos de vista muy importantes, me parece 5 puntos, y nos quieres hablar de esos 5 puntos para lograr un éxito, para sentirse mejor, son muy importantes. Platícanos de estos 5 puntos. Sí, son 5, ¿verdad, Karen? Sí, son 5. Bueno, esos 5 puntos yo los he hecho un hábito de vida con el cual he logrado tener una estabilidad eh, tanto mental como física como emocional, y esto me lleva a tener un equilibrio. Y estos 5 puntos hablan de paciencia, perseverancia, motivación, tenacidad y, eh, y el Repítelo. otro viene siendo eh, pasión. Yo en estos 5 puntos he basado lo más importante eh, para poder lograr tanto metas y objetivos eh, positivos y tener una calidad de vida pues lo más eh, cercano posible, sana. Pero también estos 5 puntos me han ayudado en cuando estoy en una situación adversa, tanto en lo emocional como en lo mental como en lo físico, para para poder tener una estabilidad mental y no caer en la ansiedad, no caer en la angustia y sobre todo no caer en la depresión o no caer en estados de pánico. Claro, dime algo, Karen. Estos 5 puntos, ¿cómo los sacaste? ¿Cuál ha sido? Yo sé que sabemos que tu motivación existe, tu tenacidad, tu enfoque, todo esto. ¿Cómo llegaste a estos 5 puntos y qué le dirías a la gente? Porque estos puntos no nada más son para la gente con discapacidad o con alguna discapacidad, sino son para todo mundo. Sí, bueno, yo diría que cuando una persona tiene pasión y tiene motivación y sabe hacia dónde quiere ir, tiene más del medio camino ganado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno pierde la motivación o cuando uno pierde la pasión? Ahí es a donde entra la tenacidad y la paciencia. Y una de una de las, uno de los hábitos que al principio de de la plática se me, ahora sí que se me olvidó, pero que también es importantísimo, es tener la determinación
y saber que en cualquier momento puedes pensar que que ya te caíste y que te quedaste, a lo mejor que te quedaste en el camino de lo que querías lograr, pero, pero si no tienes estos elementos, cualquier cosa se te va a hacer más difícil. Entonces, teniendo la determinación, teniendo la pasión y teniendo la tenacidad, uno se vuelve, eh, uno vuelve a tener la motivación, aunque pierdas la motivación, si tienes la tenacidad, logras lo que quieras lograr. Aunque no es lo mismo ser tenaz que ser terco. Perfecto, estoy de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es ser tenaz para ti? Tenaz es seguir insistiendo sobre algo que estás convencido que tienes la habilidad, el talento y la capacidad de poderlo lograr. Y ser terco es, ahora sí, como decimos, morirte con la tuya y, no, y no saber reconocer que puedes rectificar el camino. Perfecto. Karen, como persona con discapacidad, o sea, lo sabemos, o sea, eso, te hemos visto lograr muchas cosas. Te vemos en el Estadio Azteca, desde que antes de todo eso todavía no había lugares habilitados en el Estadio Azteca, y has hecho una lucha constante porque más y más lugares permitan el libre acceso con silla de ruedas, con algunas cosas, con menús hasta para gente invidente, y muchas otras cosas, Karen. ¿Cómo lo ves hoy en día? ¿Cuál es el mayor problema o qué es lo que tenemos que hacer en este sentido? Porque algunos dirían que a lo mejor es la indiferencia de muchos otros, ¿no? Pues mira, yo te puedo decir que van pasando los años y de alguna manera podemos llegar a pensar que sí se avanza, pero bueno, vamos a pensar que de acuerdo con qué comparas a México, porque bueno, México comparado con Centroamérica diría que México es un rey en cuestión de todo este tipo de inclusión y de accesibilidad y de espacios para todas las personas con, bueno, yo no diría que para todas las personas con discapacidad, porque finalmente yo pienso que todas las personas que pertenecemos a este México y a la humanidad como humanidad, todos somos iguales y todos somos diferentes. Yo te diría que lo mejor que pudiéramos esperar de la humanidad es saber aceptarnos todo, o sea, ahora sí que todos con todos en el mismo espacio y respetando nuestras diferencias, pero también aceptando nuestras diferencias. Y así sería un mundo, no te voy a decir que es el ideal de los optimistas, pero así sería un mundo más enriquecedor, porque todos aprendemos de todos. Me Pero parece, en este sentido, México, pues todavía le falta todavía le falta mucho por hacer. Y en este sentido, pienso que son son los diferentes entornos de la sociedad que tienen que estar implicados. Tiene que estar implicado lo que es la educación, la parte familiar, la parte deportiva, la parte cultural. O sea, todos los entornos que hay un ser humano deben estar implicados para buscar una mejor integración y una inclusión, porque de todo lo contrario entonces estaríamos discriminados discriminados y siendo excluyentes. oye, Karen, yo te quería preguntar dentro de eso mismo, hay mucha gente, o es muy complicado para mucha gente, ¿sí? Cuando ven a alguna persona con discapacidad o con alguna de estas, por un lado te entra como pasión, por otro pena, por otro no sabes cómo referirte, cómo tiene que ser, Karen, porque es algo que la gente le cuesta trabajo, o sea, de repente es, hijo, le digo, no le digo, ¿cómo le digo? Le muevo la silla, me acerco a ayudarle como todo y de repente queremos ser demasiado serviciales, este, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que
para ayudar a una persona con discapacidades, pues con simple naturalidad, simplemente tratarte de acercar y decirle, te quiero ayudar, ¿cómo te puedo ayudar? Pero bueno, vamos a partir que cuando tú te encuentras una persona con discapacidad en la calle o en cualquier lado, simplemente en la calle, pues vamos a decir, caminando sobre la silla de ruedas, muchas personas con discapacidad ni siquiera les gusta que las toquen porque sienten que si las tocan, las van a lastimar o simplemente hay mucha gente que no le gusta que las toque. Y por ejemplo, en mi caso muy particular, yo lo que hago es, a mí mucha gente se me acerca en la calle y me dicen, ¿cómo le puedo ayudar? Y yo lo que hago es, les digo cómo les digo cómo me pueden ayudar y simplemente se los agradezco. Pero pues me he encontrado de todo. Hay gente que en mi día a día, pues qué te puedo decir, al agarrar un taxi o un Uber, me ven a 100 metros de que estoy cerca del coche y se desaparecen, se dan la media vuelta y se van. Oye, Karen, dentro de tus pláticas, primero, regresando al Día Internacional de la Discapacidad, ¿cuál es la importancia de este día para ti? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué es importante tenerlo? Pero no nada más el que se diga, esté marcado en un calendario, porque esto no tiene que ser un solo día, tiene que ser todo el año, 365, si no es que más, hasta con años bisiestos, ¿no? Pero, ¿qué vas a tener? Porque tú vas a hacer algo en especial también para ese día y tenemos varias cosas. Sí, mira, yo te diría que en especial, pues te puedo decir que, así como lo dices, debería de ser, este, festejado y respetado y visto con la dignidad que todas las personas con discapacidad nos merecemos en la humanidad, porque quieras que no, somos entre el 10% y el 13% de toda la población de la humanidad, que yo creo que, hablando específicamente de México, el Teletón ha hecho un gran trabajo por hacer, por lograr esa aceptación. Pero como tú lo dices, la gente se hace consciente solamente cuando está cerca el Teletón. Y finalmente las personas con discapacidad no vivimos 1 o 2 días, vivimos pues, los 365 días del año mientras que estamos vivos. Entonces, bueno, mi labor para el 3 de diciembre va a ser conmemorarlo con una conferencia que hable de precisamente de cómo integrar y cómo incluir y cómo tener una comunidad y un país diverso. ¿Y qué ventajas nos da ser un país diverso? Porque a nivel económico, pues al país les da muchas cosas, pero desgraciadamente los gobiernos este, no saben o no quieren difundir esto para para los empresarios. Oye, Karen, y dentro de eso mismo que acabas de decirnos para los empresarios, para eso, de la gente, ¿qué tenemos que hacer? Repitiendo eso, ¿qué tenemos que hacer? Porque hay mucha gente que no lo quiere, hay gente que sí, hay gente que lo ignora. ¿Cuál es la labor de cada uno de nosotros? Pues mira, la labor de cada uno de nosotros, bueno, hablando a nivel empresarial, yo creo que pues hoy en día, en el 2020, hay muchas empresas que en México son empresas socialmente responsables por conveniencia. ¿Y por qué me refiero por conveniencia? Porque afortunadamente para ellos y desgraciadamente si lo vemos desde un punto de vista de congruencia, lo hacen porque tienen beneficios económicos, pero no lo hacen por tener una convicción. O sea, lo ideal sería
que tuviéramos empresas socialmente responsables, congruentes y coherentes en base a sus principios empresariales, y así pues no estaría nada mal que igual ganen dinero, ¿no? Pero eso ayudaría a que México fuera un país más consciente. Y hablando de la conciencia, como tú lo decías, es desde el vocabulario. Porque cuando ven a una persona con discapacidad, se les hace muy fácil decir, pues ahí va el sillito, o ahí va la persona con muletas, o ahí va, pues no sé, el cojito. Ahora sí que en cuanto a la discapacidad se pueden poner muchos apodos que lo único que hacen es pues es una diferencia. Si yo estoy de acuerdo que yo soy diferente a las demás personas, pero ¿qué crees? Que cuando la gente a mí me ve no me dice Karen o tal persona, sino cómo me tienen referida por el estereotipo de que me ven en la silla o de que me ven con las muletas. Entonces, eso es algo que principalmente tendríamos que cambiar como sociedad, cómo nos referimos a las personas con discapacidad y como que para tener un trato digno y un respeto. Oye, Karen, y ahora sí, para regresar y para invitar a la gente que no tiene nada que ver con discapacidad y sí tiene que ver, ¿qué es lo que vas a tener en próximos días con tu seminario? Voy a tener una conferencia en donde les voy a dar tips para poder, para que puedan tener una salud, ahora sí, una estabilidad y un bienestar integral. ¿Y esto en base a qué es? En base a a lo que es el vínculo de la mente, el cuerpo y las emociones. Oye, Karen, pues Junto muchísimas con el gracias. ¿Algo más deporte. que nos quieras decir, recuérdanos las fechas de las dos cosas, cómo va a estar todo esto? ¿Eh? Bueno, la conferencia es el vínculo de la salud mental, emocional y física en el deporte. Será el jueves 19 de noviembre a las 7 de la noche vía Zoom, y la conferencia del Día Internacional de la Discapacidad, que todavía no tengo escogido el nombre, pero como te decía, voy a hablar de la integración, la inclusión y la diversidad. Eso será el jueves 3 de diciembre a las 7 de la noche, también por Zoom. Perfecto, Karen. Pues muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerte con nosotros, hablar. No hablamos del América porque esa pues va en principios, en primer lugar. Ya vimos tu cara, va a ser campeón. Bueno, ahí va en eso, ya calificó casi segundo lugar y seguramente tendrá grandes resultados. Y déjame decirte que a mí me tocó ver con el América cómo han hecho cosas por las personas con discapacidad. Nos tocó llevar alguna vez a una persona que no podía caminar y gracias a un invento de unos jóvenes de un colegio de la comunidad judía lo ayudamos todo y estaba caminando ahí casi en un partido de semifinales o algo así, de calificación contra Tigres, donde ganamos, y él estaba casi brincando y la gente respetándolo y todo, con todo y que un estadio estaba lleno, que ojalá pronto podamos volverlo a hacer, y creo que ese es el sentido, el que la gente vea a la gente con discapacidad a la par, a igual, sin descuidar que también hay que brindarles cierta ayuda y ciertas cosas, y crearles, ¿sí?, el ambiente favorable, ¿verdad, Karen? Así es. Y yo espero que con esta conferencia puedan tener tips para poder saber que, bueno, como dicen, la nueva normalidad que estamos viviendo por la pandemia, que yo para mí no es la nueva normalidad. Tenemos que aprender a readaptarnos como seres humanos
ante las adversidades. Entonces, creo que a través de la conferencia van a encontrar tips que les van a ayudar ahora con esto que estamos viviendo y a vivir plenamente y sanamente. Pues muchísimas gracias, Karen. Estaremos Y pendientes. muchísimas gracias a ti, Isaac, No, por la gracias. entrevista y ojalá y podamos vernos pronto en vivo. Exactamente, ojalá ya todo esto pase rápido, todo, pero mientras hay que seguir viviendo, hay que seguir haciendo cosas y tú, como dices, no te detienes, tienes gran motivación, sigues adelante y traemos muchas cosas buenas que van a ser en beneficio de México y por supuesto de mucha gente en el país y en el mundo. Sí, así es. Muchas gracias, Isaac, por la entrevista y muchas gracias por tu tiempo y los esperamos en los eventos próximos. Y Gracias. muchos saludos. Igualmente, Karen, gracias.